Y vamos a hacer peticiones de oración, pero las peticiones no las vamos a escribir, sino cuando tenga alguien una petición importante, es muy bueno, por favor, en el mismo Distrito 13, por favor, oren por mí, por esto, oren por esta familia, oren por aquello, y nosotros oramos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una oración cada uno de los que estamos aquí reunidos y por las peticiones que tengamos, ¿vale? Vale. Bueno, empezamos. Voy a empezar. Señor, gracias te doy en esta tarde, Padre del Cielo. Gracias por tus bendiciones, por tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias porque no nos podemos reunir presencialmente, Señor, pero tenemos aquí, Señor, el modo, Señor, lo que tú nos has dado, Padre del Cielo, para podernos ver. Y eso es de agradecer cada día, Señor. Gracias, Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por esta palabra, Señor, porque, Señor, nos gozamos de Romanos, Señor, nos gozamos de esas cartas tan preciosas, Señor, porque cada día aprendemos más de ti, Señor. Gracias, Señor, gracias por este estudio. Te entrego la vida de John para que seas tú bendiciéndolo, dándole mucha sabiduría y dando mucho entendimiento para poder interpretar y poder saber más cosas de ti. También te pido en esta noche por todo lo que está pasando en este país, Señor, y en nuestros países, en Latinoamérica, Señor, para que seas tú guardando nuestras familias, para que seas tú tocando los corazones endurecidos de esta gente que no tiene responsabilidad, Padre Santo, y que no respetan la norma, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre estas naciones, Señor, y que des mucha sabiduría y mucho entendimiento a los principales, Señor, a los gobiernos, a la gente que está dirigiendo este país y los países nuestros, para que seas tú dándoles mucha sabiduría para saber llevar las cosas como las deben de llevar. Gracias por tu protección, por guardarnos y cuidarnos. Y gracias por estar con nosotros. Te pido la petición mía en esta noche, Señor, es que seas tú abriendo las puertas y que seas tú, Señor, para que tú nos en el nombre. Amén. Yo, Señor, gracias por esta noche, Padre Santo, por permitirnos estar acá reunidos a escuchar la palabra que tienes para nosotros por medio de Dios. Gracias por todas las bendiciones diarias, Señor, por sostenernos hasta este momento, por guardarnos y protegernos de toda enfermedad. Gracias por mantenernos firmes en tu palabra y seguir guiándonos día a día a ser más fuertes. Gracias por esa fe que nos inyectas y ayúdanos a seguir fuertes y seguir adelante. Protege este mundo, Señor. Protégelo de todo mal, de todo peligro. Ayúdanos a salir adelante de toda esta adversidad. Que seas también para que todos estén bien y puedan tener... Ser positivos, Señor, estar animados y estar siempre contigo, Señor. Porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, y siempre te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que este día sea especial, Señor, que seas tú hablando a través de John, Señor, que lo utilices y que siempre estés a su lado, Señor, ayudándole, Señor, y que todo sea de provecho para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra no viene en vano, Señor, y eres tú, Señor, el que pone el querer como el hacer, Señor, y esperamos que lo hagas, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Quédate siempre con nosotros, Señor. Amén, Señor. ¿Te había sido, Paco? No sé qué ha pasado, no, se me ha ido la pantalla. No, te saliste. No. Sí, no lo he tocado, no lo toqué. Decían participantes 4 y... Se fue el principal de la mesa. Y el hospedador lo puso a Lady. Y ahí volvió a entrar. ¿Volviste a entrar? Pero... Bueno, pero dejemos para que ellos dos oren. Sí. Sí. Vale. ¿Vas tú, Paco? Y de última oro yo. Yo ya oré, ¿no? ¿No se oyó? Ah, vale. Entonces... María Ángeles. Ah, Ángeles, María Ángeles, sí. Yo estaba orando cuando se ha cortado, ¿se ve? Ah, bueno, vale. Empieza. Señor y Dios nuestro, te doy muchas gracias, Señor, por esta reunión que vamos a tener. Gracias, Señor, por el privilegio de, aunque no nos podemos juntar, pues lo podemos hacer por
por esta forma, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por tantas oportunidades que tú nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, aunque no sea yo en la iglesia, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu amor y por tus cuidados, Señor. Ayúdanos en este tiempo tan de pandemia, Señor, que nos cuidemos y que se haga tu voluntad, Señor, con esta situación, sobre todo con el gobierno, Señor, que esto pronto pues se pueda normalizar, Señor, de alguna manera, Señor. Y te quiero pedir por mi sobrino Adrián, que está en el hospital, Señor, ingresado. No está de COVID, es asmático, alergia asmática, y está con el oxígeno y con gotero, Señor, que es la segunda vez, Señor, que ingresa, pero bueno, Señor, te pido que tú lo ayudes para que mejore pronto y se pueda ir del hospital, Señor. También te doy las gracias por la mejoría de Mari y por la mejoría de Juan, Señor. Lo dejamos en tus manos, Señor. Y te quiero pedir por Mirna para que tú la ayudes, Señor, y se anime por el fallecimiento de su tío, que era un tío muy querido, Señor, y por su familia, que ya están saliendo todos del COVID, que todos se pongan bien pronto, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido también, John, que tú le ayudes en esta tarde, Señor. Muchas gracias por todo, Padre, por tu hijo amado. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más muestras tu gracia infinita en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por las peticiones respondidas en mi vida. Y gracias, Señor, también te doy por esta semana que va a ser decisiva en la documentación, Señor. Te coloco en tus manos, y tú lo sabes, que estoy descansando en ti. Estoy tranquilo y te coloco toda esta situación de pandemia, de hermanos que han estado con COVID, hermanos que han estado en la clínica, por la vida y la salud de los padres de Alex, Señor, por toda su familia también, y por aquellas familias también que están teniendo familiares en los hospitales y demás. Señor, te colocamos el mensaje esta noche en tus manos para que tú nos guíes y por medio de tu Espíritu Santo nos reveles qué quieres hablar a nuestros padres. Hermanos, esta noche nos toca hablar sobre el tema viviendo en el Espíritu, de Romanos 8, del 1 al 27. La carta de Pablo a los Romanos. Romanos 8, del 1 al 27. Sí. Romanos 8, del 1. A ver, lo vamos a hacer como siempre. Hola, ladies. Hola, ladies. Hola. ¿Romanos qué? Ladies. 8. Romanos 8, del 1 al 27. Lo vamos a hacer como siempre participativo, pero pues claro, en todo esto se podría hacer una predicación de cada versículo, porque todo está genial, todo está acerca de lo que Dios está hablando acerca de vivir en el Espíritu. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir leyendo por partes y vamos desglosando poco a poco, ¿vale? Para que podamos entenderlo un poco más. Entonces, por favor, vale. Julio, ayúdame con el versículo 1. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da la vida los ha liberado del poder del pecado, que lleva a la muerte. Leí los dos. Los dos primeros. Vale. Sí. Bueno, aquí vemos que, bueno, anteriormente en el capítulo 7, creo que fue la parte anterior, ¿sí? Hablaba un poco acerca de la carne y todo lo demás. En este capítulo ya Pablo está hablando de viviendo en el Espíritu y nos habla de que ahora pues no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente estábamos condenados, ¿no? Que estábamos totalmente como en una encrucijada, digo yo, como en una cárcel, que a pesar de que no la veíamos, estábamos ahí. Porque a eso nos llevaba y nos conducía el pecado, a estar prácticamente en un abismo eterno. Pero lo que me llama la atención de este primer versículo es la palabra ahora.
que buscándola por internet y en Google, habla de que es el presente, ¿no? Que nos habla de que es en este momento, indica el momento actual, ¿sí? Es el ahora. Eso quiere decir que el antes era cuando estábamos viviendo en la carne, ¿no? Diego, colabórame con el versículo 2. Bueno, creo que ya lo leyó Julio, pero otra vez. Porque la ley del Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bien. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué habla ahí de la ley del Espíritu? ¿Hay alguna ley que Pablo mencione ahí? La ley del Por Espíritu de vida en Cristo. la ley del Espíritu. Esta ley se refiere como al poder del Espíritu, ¿no? Dime. Esa ley se refiere como al poder del Espíritu, Sí, sí. al poder que tiene el Espíritu como tal, sí. Vale, sí, sí, sí. A ver, una ley es como un decreto, ¿no? Una ley es como que tienes que hacer algo. A ver, la ley de tienes que andar por la izquierda y no por la derecha, porque la izquierda es para acelerar y la derecha es para ir lento, ¿no? Hay una ley ahí. Y aquí habla acerca de que la ley del espíritu de vida, ¿sí? Que he sido librado de la muerte espiritual también. He sido librado del pecado. He sido librado del mal. He sido librado de la ceguera espiritual, ¿sí? ¿Sí? Pero la ley del espíritu habla de que en Jesús somos redimidos y somos salvos, ¿vale? Alguien que me colabore, si quieres tú mismo, Paco, Sí, con el pero versículo 3. permíteme Vale. un Sí, sí, versículo solamente. En Gálatas sí, 2:20 dice que esto es la ley del Espíritu, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Yo creo que sí, ese versículo resume muy, muy bien lo que es la ley del Espíritu. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿no? exacto, sí. Para ¿A qué algunas días ahora? personas, ¿El 3? sí, sí, el 3, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Qué bueno ese versículo, ¿no? Jesús se hizo carne para condenar el pecado, ¿no? Jesús se hizo carne para condenar el pecado, estando, obviamente, en un cuerpo normal, pero no pecaminoso, ¿sí? Hay que hacer referencia a eso porque muchos pueden decir, bueno, Jesús estaba se hizo carne, está en un cuerpo pecaminoso. Podemos ver y visualizar que en la cruz Él llevó nuestros pecados, llevó toda esa mancha, ¿no? Toda esa mancha la llevó en la cruz. ¿Pero por qué lo hizo? Como tú lo mencionabas en Gálatas, Paco, eh, que ya no vivimos nosotros, Jesús vive en nosotros. Él se hizo precisamente acreedor de todas esas deudas que teníamos. Se hizo acreedor, ¿sí? De todo lo que habíamos hecho y que eso era el castigo que merecíamos. Y sencillamente por él estar en ese momento ahí, lo hizo por nosotros, ¿no? Lo hizo hacia nosotros. Hola, buenas noches a Antonella, Fernando, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos en Romanos 8 para que lo puedan buscar, ¿vale? Romanos 8 y vamos en el versículo 4. Lady. Hola. Porfa. Versículo 4.
Ok. A fin de que de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Vale. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, aquí voy a ir con una pregunta y pues alguno que la quiera responder. ¿Alguna vez han sentido la presencia o el sentimiento del Espíritu Santo? Algunos dirán que sí, ¿no? Porque pues andamos en Cristo y sentimos que el Espíritu nos habla, nos redime, nos contrista, pero Nos redarguye. sí, ¿han sentido esa voz audible? Sí. ¿Y cómo Yo se sí lo he manifiesta? sentido. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo piensan o cómo han sentido que se manifiesta esto? Yo una voz audible, así como cuando hablamos, no. Pero sí he sentido su voz en mi corazón, más claro y más fuerte que si lo hubiera oído por los oídos. Yo también, como Así en la es. mente. Y en lenguas, Lo han la escuchado. llenura, la Ajá, llenura. el bautismo. Porque nosotros como cristianos tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es una parte fundamental en nuestras vidas porque, y cuando uno es de pronto bautizado con el Espíritu Santo, se manifiesta cuando hablamos en lengua. No sé si alguno de ustedes han hablado en lengua, esa es la manifestación cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo. Como decía Paco, no es que oigamos a veces una voz audible que nos hable, pero si sentimos algo, o sea, cuando el Espíritu Santo En te el habla, corazón, tú eso claro. lo sientes, eres tú, lo El escuchas, eres gozo. tú en tu interior, ¿verdad? Entonces eso no lo escucha más nadie, sino que, pero uno sabe que es el Espíritu Santo que hay momentos que uno está haciendo algo y uno escucha como algo que le dice, no lo haga, mira, nos está redarguyendo, nos está hablando. Entonces así lo he sentido yo en mi vida. También me ha pasado que estar escuchando un mensaje, una predicación, y el hermano predicando, ¿no? Decir una frase, una idea, que es como si escuchara a Dios. ¿Sabéis lo que quiero? Bueno, Sí. claro, aquí somos Sí. hermanos y seguro que me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Sí. Un mensaje que tú escuches a un hermano hablar que está predicando acerca de la palabra y tal, y te llega como de Dios, es Dios quien te está hablando, ¿no? Yo una vez, Paco, estaba pasando por un momento difícil en mi vida y nadie lo sabía. Y la prédica que dieron esa noche en la iglesia, parecía que el hermano, o sea, yo sentía que Dios me estaba fortaleciendo a través de esa palabra que estaba predicando el hermano. Entonces era el Espíritu El Santo. Señor utiliza, y el Espíritu Santo utiliza. Es que yo he sentido mucho la presencia del Espíritu Santo, yo sentí la llenura y yo tuve un gozo en mi vida, un gozo, una sensación que yo todos los días se lo vuelvo y se lo pido al Espíritu Santo, que me llene de él, que me llene esa llenura. Yo pienso cómo se sentirían todos ¿cómo es? Los discípulos de Jesús, cuando todos empezaron a hablar en lenguas, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo me imagino eso tan bonito que decían que estaban borrachos, pero me imagino eso tan bonito todo. Un libro, era Dios hablando por medio de la naturaleza, era Dios hablándome por medio de una persona y demás. En ese momento no lo entendía, pero sí sentía esa voz. Y en muchos momentos de mi vida he sentido, como dice Paco, por medio de una predicación, por medio de una canción, por medio de un mensaje, por medio de una persona, por medio de ver un niño, de ver una persona. He visto la compasión de Jesús en las calles por medio de todas estas imágenes y momentos. Pero ahora voy a cruzar la pregunta y llegan esos momentos de bullying, llegan esos momentos de los compañeros que te hablan aquí, te hablan acá, te dicen y gritan y maldicen a Dios y fuman marihuana a tu alrededor y bueno, todas esas cosas que quieres, a veces te contaminas de ciertas cosas y quieres como responder.
Y a veces puedes contristar al Espíritu Santo en esas situaciones. Yo creo que pues a todos nos ha pasado, ¿no? Que en cierta manera, cuando estamos viviendo en el Espíritu, siempre hay algo que la carne como que nos arrastra a hacer cosas involuntariamente, ¿no? Como yo lo compartía en una ocasión, perdemos más tiempo en Netflix, perdemos más tiempo en los móviles o en otras cosas que en buscar la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno. Fernando, ¿me escuchas bien? Fernando. Vale. Antonella, ¿me escuchas? ¿Me podrías ayudar con Romanos 8 del versículo 5 hasta el versículo 8? Vamos a leer el versículo 5, 6, 7 y 8, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, según la carne, no pueden agradar a Dios. Wow. Bueno, esto, como les decía al comienzo, de cada versículo se puede sacar una predicación porque es muy poderoso. Habla el versículo 5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y es así, los que están sujetos en pasiones desordenadas, pues siempre te van a hablar de eso, ¿no? Los que están metidos en la pornografía, siempre te van a hablar de pornografía. Los que están tal vez metidos en mentira, siempre te van a hablar de mentiras. Pero los que están en el Espíritu, esas cosas molestan, ¿no? Porque a veces llegan pensamientos o cosas, o ves por el móvil o en el Facebook que te llega un mensaje o llega una publicidad de una chica semidesnuda, como que ya te ofendes y dices, wow, esto no es de Dios, esto ya tengo que cambiar de canal o tengo que fijar mi mirada a otro lugar, ¿sí? Y es como la manera de podernos guardar de todas esas situaciones, ¿no? Pero me llama la atención también el versículo 8, que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí. El hecho de estar en pecado no podemos agradar a Dios. Y es una de las razones por la cual se puede perder la salvación. Sí. Una de las razones de muchos cristianos, de los cuales se han ido al mundo, es porque cuando piensan que están agradando a Dios, no lo están haciendo, ¿sí? Y por ende, pues están en la carne y bueno, realmente es que no pueden, como hablamos, no se puede servir a dos dioses, porque a uno aborreces y a otro amas. No sé si alguien quiera aportar algo. Yo pienso de pronto que vivir en el Espíritu, eso a nosotros nos atrae vida y nos atrae paz, ¿verdad? A nuestras vidas. Y vivir conforme a la carne nos trae consecuencias, nos trae muerte espiritual, nos trae muchas consecuencias malas vivir conforme a la carne. Pero si vivimos conforme al Espíritu, eso nos va a traer paz y nos va a traer vida a nosotros. Vale. Les hago una pregunta. ¿Es difícil vivir en el Espíritu? Es difícil, pero no imposible, pienso yo. Sí. Yo creo que es una lucha de todos los días. Porque la vieja naturaleza está en nosotros y tira hacia el pecado, ¿no? Hacer lo que... Y es una lucha constante. A veces, pues, superamos y vencemos la tentación y otras veces no. Y eso creo que nos pasa a todos los creyentes. De una forma o de otra, todos fallamos en ese sentido y necesitamos al Señor todos los días. Cada vez que nos levantamos, ya de buena mañana, tenemos que pedirle, Señor, toma control de mi vida, guía tú mis pasos y
Yo quiero que hoy, este día, hoy, seas el Señor de mi vida. Yo creo que es una lucha. El mismo el apóstol Pablo lo decía, ¿no? Fijaros, ¿no? Ahora, también por otro lado, como vamos a ver más adelante, que también tenemos los recursos que Dios nos da por medio del Espíritu para poder soportar y poder vencer. Pero yo veo la vida cristiana como una progresión, ¿no? Paulatina. Cada vez vamos superando cosas, vamos aprendiendo y vamos creciendo espiritualmente, ¿no? Sí. Entonces, eso es como una escalera que uno va subiendo hacia el Señor, ¿no? Y vamos creciendo en santidad, en todos los atributos estos, ¿no? Del Espíritu. Pero es una lucha. Bueno, sí, les hago otra pregunta porque hoy vengo con muchas preguntas y eso nos ayuda un poco a entender un poco más el mensaje, ¿no? ¿Cómo puedo alimentar mi espíritu? ¿Cómo creen ustedes que lo puedo alimentar? Pues yo creo que leyendo la palabra a diario. Leyendo la palabra se alimenta uno mucho. Por eso decía Josué 1:8, nunca se apartará este libro de la ley. ¿Por qué? Sí. Yo pienso que también, o sea, como, bueno, lo que decía Pati, estar en la palabra y también estar escuchando como cosas que nos alimenten, ¿no? Como prédicas, estos momentos, ¿no? O sea, estar en comunión con grupos que Lady, creo que tienes intervención en el auricular. No sé, no se escucha bien. Hace ruiditos. ¿Te escuchas algo lejos? Eso escuchaba como un retorno, ¿no? Sí. Pero no, bueno, sí, pero es como si no estuviera bien conectado, pero bueno. Y se va cortando, lo que dice se corta y no se entiende bien lo que dice. Sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora sí, bueno. Retomo lo que estaba diciendo, a ver si me acuerdo. Que lo que decía Pati, o sea, estar leyendo la palabra y digo yo que también estar escuchando, digamos, algunas prédicas, o sea, como tratar de también retroalimentarnos con cosas que nos nutran y en estos espacios también pienso que es muy importante, ¿no? Estar en comunión con hermanos de fe que nos fortalezcan y nos ayuden a crecer. Así es. Sí, yo pienso que conforme nosotros tenemos un cuerpo físico el cual tenemos que alimentar, ¿verdad? Y si lo alimentamos mal, vamos a obtener consecuencias malas en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, también tenemos que alimentar nuestro cuerpo espiritual, ¿verdad? Pero tenemos que saberlo alimentar. ¿Qué es lo que con qué estamos alimentando nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que si leemos la palabra de Dios estamos adquiriendo conocimiento de Él. Si mantenemos de pronto meditando, como decía Patricia, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en Él, ¿verdad? Tenemos que estar meditando en la palabra del Señor y a través de la palabra del Señor nos reconforta, nos anima, nos exhorta, nos instruye. Entonces yo pienso que leer la palabra, orar también es muy, muy bueno para nosotros, nos fortalece mucho la oración, tener esa relación personal con el Señor en nuestro día a día. Sí. Así es. ¿Algún aporte más o...? Hola, Fernando. buenas noches. Soy Hola, yo. Fernando. Buenas noches. Ahora sí, por fin, he vuelto. Sí, yo creo que la oración es parte fundamental para tener una vida pues más alineada a Dios, ¿no? La oración, la palabra también, obviamente porque la palabra nos guía, pero sí la oración es supremamente importante. Son supremamente importantes porque nosotros tenemos muchas herramientas para podernos mantener, ¿sí? También
lo que decía John, hay situaciones que nos quieren hacer caer, pero también tenemos herramientas, las herramientas que Dios nos está dando a diario. Y lo que decía Lady, que uno también de lo que se va nutriendo, ¿no? Si uno se nutre de palabra, de prédicas, de oración, pues se puede mantener un poco más firme ante todos los ataques de la carne, ¿no? De las tinieblas que buscan hacerlo caer a uno. Hola, mi Hanna. Estamos en el capítulo 8 de Romanos. Vale. Bueno, sí, yo pienso que hay muchas cosas que contristan, ¿no? Así como les hacía la pregunta, ¿cómo puedo alimentar mi espíritu? Hay otras cosas que lo contristan. Y en lo personal lo que trato de hacer es leer la palabra, escuchar mucha música cristiana, ¿sí? También huir del pecado, ¿no? Huir de pequeñas ocasiones o pequeños momentos que hay veces se ve uno envuelto y dice, wow, aquí tengo que irme porque o si no, aquí pasa algo. Entonces, pienso yo que todas esas cosas nos ayudan, ¿no? A poder, digamos, vivir una vida plena en el Espíritu. Julio, por favor, ayúdame. Dime. Perdona, ¿puedo decir una cosa? Claro, hay una cosa que dice la Biblia, ¿no? De leer la palabra y meditar en ella, ¿no? La palabra esa, meditar en la palabra, es rumiar, como hacen los caballos o las vacas, ¿no? Rumiar, que comen, degustar. Rumiar, o sea, las vacas masticar. Comen y después vuelven a masticar todo y tal, ¿no? Ya. Bueno, yo esto no lo había hecho mucho, pero en una época de mi vida que tenía que conducir mucho, empecé a hacerlo. Leía la Biblia y luego iba pensando y meditando en esto, ¿no? En lo que había leído. Iba, como dice la palabra, rumiando, ¿no? Y entonces, mientras iba conduciendo, iba pensando en los textos, ¿no? El rumiar. Ibas rumiando. Sí. Bueno, pues os digo que es algo estupendo, de verdad, Claro. Porque se te quedan las ideas y los pensamientos. Por eso el apóstol Pablo dice leer y meditar. Meditar. Sí. O sea, meditar en la palabra es algo fantástico. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Meditar en la palabra es muy diferente a meditar en otras cosas. Sí. Meditar en la novela mexicana o en la colombiana. También. Ay. Bueno, Julio, colabórame ya que estás ahí dispuesto. El versículo, vamos a leer el 9, 10, 11 y 12. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El 12 también. Sí, por favor. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Hasta ahí. Sí, dejémoslo hasta ahí. Vamos desglosando un poco más. Bueno, que de estos 4 versículos, ¿cuál les llama la atención en lo personal? Porque, a ver, ahí tenemos de todo, ¿no? Pero a mí, el que más me llama la atención es el versículo 11, ¿no? Y habla también del Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos en Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, eso quiere decir que aquel Espíritu que levantó a Jesús, que lo resucitó, también nos resucita a nosotros
porque realmente nosotros venimos del pecado, venimos de andanzas, de cosas que nos afectaban a diario y estábamos muertos, totalmente muertos. Pero ¿qué pasa? Que cuando empezamos a creer en Jesús, empezamos a seguir a Jesús, el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, llega a nuestras vidas, pues nos va purificando, ¿no? Nos va haciendo más jóvenes, en otros nos va, no sé, quitando pequeños aspectos como el cigarrillo, el alcohol, las drogas, los malos pensamientos. En mí me quitó el alcohol, el cigarrillo y las groserías. ¿Y las groserías? Sí, yo era de joven una persona grosera, como cualquier adolescente, ¿no? Como buen colombiano. Sí, como cualquier persona del común. Pero hoy en día, por lo menos, cuando yo creo que lo hemos hablado con Paco, que estamos en una conversación y eso con algunos compañeros de trabajo y empiezan a maldecir a Dios, wow, no sé, mi espíritu se contrista, se pone mal, porque digo, Dios, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en mi entorno y en ese momento, ¿no? Pero Dios me lleva a veces a pensar de que estas personas también necesitan amor, ¿no? Y que no saben lo que hacen, no saben en ese momento que eso acarrea maldiciones, acarrea cosas, acarrea ámbitos para su vida, ¿no? Igual cuando tomé la decisión de dejar el cigarrillo, fue de un día para otro, ¿sí? Yo le dije, Dios, yo quiero dejar el cigarrillo. Y al día siguiente ya prácticamente lo dejé, no tuve que tomar filtros, ni tomar medicinas, ni ir al psicólogo, no lo dejé radicalmente y hasta el día de hoy no me molesta personas que fumen porque al igual en mi entorno fuman todos los días, pero pues lo digo porque cuando todas esas cosas pasan es porque el Espíritu Santo realmente nos ha sacado de eso, ¿no? Pero bueno, la pregunta, ¿cuál de estos versículos le llama la atención y por qué? Aquí me gustaría hablar sobre el 9. El 9. Y el 9, sí, ya es que me gusta cómo está traducido en la Nueva Traducción Viviente, Sí. que dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, y el Espíritu de Dios vive en ustedes, son controlados por el Espíritu, dice. Con respecto a lo que hablamos ahora de cómo sentíamos el Espíritu, ¿no? A la pregunta que hubo antes. Y yo creo que parte de la respuesta está aquí, porque dice, son controlados por el Espíritu. Entonces a veces esas cosas que uno hace es precisamente debido a eso, ¿no? Que es el Espíritu el que hace que uno haga ciertas cosas. Y eso es prueba pues de que uno está digámoslo, en convivencia, pues por así decirlo, con el Espíritu, ¿no? Sí. Y que no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Eso me parece algo muy bueno. Que el Espíritu nos hace hacer cosas que nosotros normalmente no haríamos. Claro, somos impulsados a hacer como esas cosas que en la carne no seríamos capaces, ¿no? Ah, sí. Vale, muy bien. ¿Alguien más? A mí también me llama la atención el 9 porque el 8 dice algo de, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, mira lo que Pablo le dice lo que Pablo dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si Sí alguno es. no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Yo pienso que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hay una gran diferencia. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo está en mí,
yo no puedo vivir conforme a la carne, tengo que vivir conforme al Espíritu, ¿verdad? Porque si yo vivo conforme a la carne, yo no voy a poder agradarle al Señor. Pero si es que el Espíritu de Dios está en mí, porque muchas veces nos engañamos nosotros mismos, ¿verdad? Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Hasta el 18. Sí, 18. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloria vida que Dios nos dará junto a Él. Wow, qué Esta poderoso, promesa ¿no? es hermosa. Qué poderoso. No sé si ustedes vieron toda como el desenlace de lo que acabamos de leer, porque va de menos a más. ¿Sí? Wow. Bueno, varias cosas para apuntar. La palabra Abba Padre viene del arameo, ¿no? Que significa papito. Lo estuve buscando y esa palabra papito es como cuando un peque le dice a uno papito, ¿sí? Como que todo va a estar bien. Y como que es el que te cobija, el que te sustenta, el que te aguarda, el que te protege, mejor dicho, el todopoderoso, ¿no? Y bueno, recalco algo en el versículo 14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿sí? Y ahí sale una pregunta, ¿alguno ha dudado si tiene el Espíritu Santo? Porque claro, si el versículo nos dice que somos guiados en el Espíritu, también en algún momento de nuestras vidas pudimos haber dudado si teníamos el Espíritu Santo. Y lo contesto yo primero. En lo personal, cuando me bauticé, dudé de haber tenido el Espíritu Santo, porque según la palabra, el Espíritu Santo llega cuando nos bautizamos, ¿no? En mí llegó después de que me bauticé, pero no en el bautismo, ¿sí? O sea, llegó tiempo después cuando tuve más comunión con Dios, cuando empecé a hacer esos enlaces de leer la Biblia, de escudriñarla, de saber quién era Él, de escuchar más música cristiana que la secular, de dejar pequeñas cosas que me estaban afectando en mi vida, ¿sí? Entonces ahí, en ese momento, fue el encuentro con el Espíritu Santo. Pero pregunto, ¿alguno ha dudado en algún momento de su vida si ha tenido el Espíritu Santo? No todos al tiempo, por favor. Tal vez puedo compartir algo que me pasó a mí, ¿no? Vale, Antonella, dale. Yo en realidad me bauticé hace muchos años, hace casi 20 años atrás, pero obviamente, como contaste vos, ¿no? Bueno, que yo cuando me bauticé no había tenido un encuentro. Creo que lo que marca un antes y un después es un encuentro con Dios. Muchas veces, como decía la otra hermana, hay mucha gente que está en la iglesia y no tuvo un encuentro todavía con Dios. Pero también yo desde mi perspectiva puedo compartirles que estuve muchos años creyendo, o sea, anhelando conocer a Dios y no lo conocía, hasta que realmente yo llevaba una doble vida, hasta que realmente en mi peor momento tuve un encuentro con Jesús. Y eso fue lo que a mí me transformó completamente. Más allá de que obviamente hay una santidad progresiva, tiene que haber ese encuentro con Dios, ¿no? A través de, Dios sabe cómo atraernos a su corazón. Pero puntualmente a mí me pasó eso y yo no me olvido de eso porque justamente me ayuda a entender que no todos pasan por el mismo proceso y que cada uno, Dios es un Dios personal y que cada uno tiene ese momento que Dios quiebra y cambia la vida, ¿no? De la persona. ¿Qué es eso? Y que después obviamente es un día a día porque, por supuesto, no dejamos de estar en este cuerpo de muerte, como decía Pablo, que nos quiere tirar a cosas que no están bien, pero el Espíritu Santo que está dentro nuestro nos ayuda a que no hagamos eso. Y aparte, cuando lo hacemos nos damos cuenta que
que no nos sentimos bien, que nos da tristeza, entonces también aprendemos, ¿no? En el día a día a caminar y que los desafíos son nuevos. Así que creo que es tan personal también con cada uno como somos únicos cada uno de nosotros, ¿no? Así es, gracias Antonella. Muy bien ese apunte. ¿Alguien más? Vale, entonces mira, vamos a ir conmigo al versículo 17 y 18, que son los que más, a ver, me impactan un poco porque sabemos que los herederos son los que tienen ya algo de parte, de acuerdo, a ver, como a un testamento, ¿no? Como que somos herederos de algo, como que somos partícipes de algo. Y dice, y si somos hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow. O sea, esto me lleva como a un tiempo de tranquilidad, de que todas esas aflicciones que a veces pasamos y todos esos momentos turbios y hay veces esas pérdidas de personas queridas, de personas que a veces se nos han ido de este mundo y bueno, de todo este camino estrecho que andamos, pienso yo que esto es como la recompensa, como que tranquilo, hay una heredad, hay algo que te vamos a dar por heredad. Y no solamente herederos, sino coherederos. Coherederos es que eres partícipe doble vez, o sea, aquí y allá, ¿sí? Pienso yo que... La creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Wow. Bueno, aquí nos habla acerca de la creación, ¿no? De que la creación gime a una sola con dolores de parto, ¿sí? Es conocido por muchos de que la naturaleza como tal, ¿sí? Hay veces se siente, ¿no? Cuando talan árboles se siente, cuando hay quemas se siente. Y la misma naturaleza como que se ha encargado ya de, de protegerse a sí misma, ¿sí? Cuando pasan todas estas cosas. Pienso yo que cuando Dios nos habla acá de que la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, es porque todos están ya, el camino está dispuesto, ya listo para cuando estemos nosotros en el cielo, ¿no? Para cuando nuestro Señor venga, para cuando nuestro Señor esté haciendo justicia, ¿sí? De justos a injustos, de muertos a vivos y todo esto. Pero bueno, me llama la atención el versículo 19, que habla, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vuelvo y lo repito, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿qué manifestación has sentido tú en tu vida? ¿Qué manifestación has sentido de acuerdo a lo que Dios quiere hablarte por medio de una prédica, por medio de, no sé, de una canción? ¿Te refieres a algo que hemos sentido en ese momento que nos estaba pasando? Sí, sí, sí.
¿Cómo así? O sea, que se manifieste el espíritu. En la vida Sí, en un a ver, momento. por diferentes razones, hay veces nosotros pasamos por circunstancias, ¿no? Pero el espíritu como que te dice a ti, oye, esta circunstancia es temporal, tranquilo. ¿Qué manifestación de pronto pudieran compartir que Dios ha colocado en ese instante, ¿no? Por ejemplo, no sé si irá con la pregunta, pero por ejemplo a mí me ha pasado que si tengo a alguien cerca, no sé, viene con alguna cosa, me comenta y yo inmediatamente le contesto, pero con palabra de Dios. Lo que le está pasando, yo le hablo con la palabra de Dios y yo, ay, y yo me quedo, ay, y yo le respondí, o sea, como el Espíritu de Dios hablando a través de uno. Y Sí. eso me impacta porque a veces me quedo así, yo, ay, yo sé que todos conocemos la palabra de Dios y que conocemos versículos y conocemos cosas, pero a veces tenemos unas respuestas que a mí me ha pasado eso, no sé a los demás. ¿Será esa la pregunta o no, no sé, yo? Sí, 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 mira, es que, a ver, en el espíritu muchas veces, bueno, a ver, les comparto algo personal. En algún momento en Bogotá, empezando en el cristianismo, algún día salía del trabajo, se me hizo tarde, no tenía coche, iba en autobús y casualmente me quedé dormido, me quedé dormido. En Bogotá hay una zona que se llama el Bronx, o bueno, había una zona que se llama el Bronx, ¿no? Y resulta que yo fui a dar al Bronx a la 1 de la mañana, dormido. Ya se podrán imaginar el peor sitio que quisieran estar, ¿sí? Estuve yo ahí. Claro, cuando me desperté no sabía qué hacer. Me había pasado el lugar donde tenía que tomar el otro autobús. No podía coger un taxi porque no tenía dinero, solamente contaba con el otro tiquete pues, para el otro autobús. Y comencé a caminar, a caminar, a caminar. Y veía cómo se acercaban ladrones de un lado, ladrones de otro, que querían atracarme y herirme. En ese momento lo único que hice fue orar, ¿sí? Empecé a orar, Dios, ayúdame, te pido que me saques de este lugar, ya, no sé, manda ángeles, manda algo, pero que me saque ya. Pues vinieron los ladrones a por mí, sí, estuvieron ahí al lado mío. Y cuando se dieron cuenta como que yo hablaba diferente, me dijeron, pero usted no es de acá. Yo no, es que yo vivo en otro lugar. Ah, vale, vale. Pues vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no subimos hasta tal lugar y allí toma su autobús? Yo, claro, yo no sabía si acompañarles o salir corriendo. Pero bueno, ya me empezó como más la tranquilidad y dije, voy a ir con ellos. Pues les cuento, ellos me acompañaron hasta allá, ¿sí? Me hablaban de un poco de cosas que habían hecho en la noche porque iban armados, habían robado gente, bueno, un poco de cosas. Y yo dentro de mi pensamiento, Dios, ¿yo qué hago aquí? Sí, yo quería salir corriendo. Y bueno, llegué al punto que eran más o menos unas 10 calles, 15 calles de ahí. Me dejaron ahí y se fueron. No me pregunten si tal vez Dios colocó ángeles alrededor mío. No me pregunten si fue el Espíritu Santo que me sacó de esa situación. Pero lo único que puedo decir es que Dios en ese momento contestó la oración. ¿Sí? Y sentía en mi espíritu que estas personas eran malas, pero muy malas. Pero sentía también que el que estaba conmigo me estaba acompañando. Pero bueno, esas son situaciones que a veces uno se puede meter sin querer, ¿no? Y te pueden pasar. A mí me ha pasado que, por ejemplo, cuando yo he quedado con una amiga que no es creyente, pues ese día que yo sé que he quedado con ella, pues le he estado pidiendo al Señor que me ayudara a poderle hablarle del Señor. Y
Y nada, y yo cuando nada, quedamos a la cafetería a tomar algo, pues empezamos a hablar y ella misma, yo tenía un poco de eso, digo, ¿cómo le saco yo el tema? Y yo no quiero sacarle el tema porque ella ya sabe que soy cristiana y que tal, y yo no quiero tampoco agobiar a nadie ni nada. Y era ella la que me sacaba el tema. Nada, empecé a hablarle y me pasó como lo que le pasó a Patricia, y bueno, y lo que te ha pasado a ti, que te quedas sorprendida de cómo el Señor te va dando palabra en el momento que necesitas hablar y decirle a esa persona lo que tiene que escuchar. Y viene de parte del Señor, porque yo luego me quedaba, ¿pero qué le he dicho? Digo, con lo tímida, porque yo, la verdad, soy un poco tímida en el sentido, no soy una persona que va predicando por la calle así sin más. Si yo hablando con la gente, siempre sale la conversación y entonces yo ahí ya empiezo a hablar, ¿no? Y yo, de verdad, los días que me pasan eso, que me ha pasado ya varias veces, me quedo yo sorprendida de que no parece que hable yo. Me quedo, digo, yo no he podido decir eso, yo no le he podido decir, me quedo de verdad, que viene de parte de verdad del Espíritu Santo, que habla en ese momento por mí, palabras que... Así es. Y me ha pasado más de una vez. Me ha pasado Sí, más. Es maravilloso cuando Dios, porque Dios nos utiliza a nosotros, ¿verdad? A mí me pasó algo con una hermana que ya vive en el Perú, que yo me quedé asombrada de lo que Dios, o sea, de la misericordia de Dios que es tan grande y Él es tan omnisciente que está en todo lugar y Él conoce la necesidad de cada persona, ¿verdad? Resulta de que yo había tenido un sueño con una hermana. Teníamos meses que no nos comunicábamos y yo tuve un sueño con ella. Y yo después que tuve ese sueño con la hermana, yo quedé muy preocupada. Yo no podía estar, yo no sé si a usted les ha pasado cuando usted tiene un sueño con alguien y tienen como eso en el corazón y eso en la mente. Y yo pasaba con eso. Demoré como una semana. Yo decía, Dios mío, ¿qué le estará pasando a la hermana? Entonces yo le escribí a ella por el Messenger. Le dije, hermana, ella llama Claudia, hermana Claudia, tuve un sueño contigo. Entonces ella, cuando yo le mando a decir eso, ella me habla por WhatsApp y me dice, quiero que me cuentes el sueño. Me dice ella, cuéntame el sueño. Hermano, cuando yo le empecé a contar el sueño a ella, ella empezó a llorar. Ella comenzó a llorar en la línea. Entonces ella me dice, Lady, le doy gracias a Dios porque te mostró a ti lo que me está pasando a mí. Me dice ella, te mostró a ti lo que me está pasando a mí y esas palabras que tú me estás diciendo me están llenando en este momento. Y en el momento que yo le decía a ella las cosas, nos pusimos a orar. Por la línea nos pusimos a orar. Y hasta hicimos ayuno. Ella allá en Perú y yo acá. Y todos los días orábamos, todos los días orábamos. Y para mí fue o sea, yo dije, Dios mío, ¿cómo tú haces estas cosas? O sea, yo me sorprendí de ver, ¿verdad? De ver cómo Dios, algo de que yo tenía muchos meses que no sabía de ella, cómo Dios cuida de sus hijos en diferentes países y nos muestra cosas para poder ayudarnos unos a otros. Yo me sorprendí en eso y le daba gracias al Señor porque nos permite hacer ayuda de otras personas y pone palabra en nosotros para edificar a otras personas. Por eso yo siempre digo, Señor, nosotros aquí en la tierra somos la boca del Señor, las manos del Señor y los pies del Señor, ¿verdad? Somos sus instrumentos y Él nos usa con cualquier persona en diferente lugar, como ha usado a Patricia, ha usado a la esposa de Paco y a todos nos ha usado de una manera que nosotros nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Yo me quedé sorprendida porque yo no me esperaba eso, pero el Señor es así y Él se manifiesta como Él quiere y con quien Él quiere. Así es. ¿Alguien más que quiera aportar? Bueno, yo quería comentar una cosa sobre el texto, que realmente la creación está gimiendo, lo podemos ver, ¿no? Tantos terremotos, pues, la cuestión de la pandemia que está haciendo estragos, la contaminación, todo lo que está pasando en el mundo, los volcanes, es tremendo, ¿no? Es verdad,
que toda la vida han habido de estas cosas, pero desde que hay registros estadísticos nos dicen que, por ejemplo, los terremotos hay más en los últimos años, en las últimas décadas hay más terremotos y además de más intensidad, ¿no? Entonces es una curva así ascendente, ¿verdad? Entonces la Tierra está gimiendo y nosotros también, aunque tenemos al Espíritu. Pero como dice, hasta el día de la redención, ¿qué día será ese? Será algo tremendo, ¿no? Yo creo que es algo, no lo veo como el día a día que vivimos ahora, ¿no? Creo que es algo, un momento muy especial, ¿no? El día de la redención, ¿no? Cuando se manifiesten los creyentes en el mundo, ¿no? Sí, así es. ¿Alguien más? O a lo mejor es que ya hemos llegado a ese punto, no sé vosotros qué pensáis. Yo creo que eso es un día muy especial en el futuro, ¿no? Donde podamos manifestarnos con todos los dones, con el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Entonces, eso será algo tremendo, ¿no? Y al mismo tiempo la tierra será regenerada, ¿no? Hay una promesa en la segunda venida de nuestro Señor que ocurrirá todo eso, ¿no? Sí, así es. Hola, Carolina. Hola, Bienvenida. Carolina, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bueno, seguimos. Fernando, ¿estás por ahí? A ver, te pillé mal. A ver, es para que me ayudes a leer desde el 24 hasta el 27, por favor. No, a ver, no, ahora sí. Listo. Vale. Ahí. Listo, dice. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Hasta qué Amén. versículo es? Ahí, hasta ahí. Okay. Wow. Qué bueno. De igual manera, Él escudriña los corazones, ¿no? Él siempre sabe lo que tenemos como anhelo, lo que realmente si le servimos de corazón o le servimos por interés. Y mi pregunta es, ¿le puedes mentir al Espíritu Santo en algún momento? Yo creo que no, nunca, porque Él siempre sabe lo que estás pensando, lo que tienes, ¿sí? Hablábamos en el versículo, bueno, anteriormente en otro versículo, que el Espíritu habla al Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo habla a nuestro Espíritu. Y de acuerdo a estas cosas, Él se va manifestando, ¿no? Él te va diciendo, bueno, esto está mal, esto está bien, esto está, que hay que corregirlo, esto hay que sacarlo de tu vida. Y realmente Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención real de cada uno de nosotros. No sé si quieran aportar algo sobre estos versículos que acabamos de leer. El versículo 26 por lo menos nos habla acerca de que
Él nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no? En esos momentos en donde tal vez no hay esperanza ni nada, pues Él nos ayuda. De hecho, todo este capítulo que hemos acabado de leer trata acerca de mi milagro, ¿sí? El Espíritu Santo tocó algo en un momento y a causa por lo cual estaba un poco perdido, fue porque estaba metido un poco con Dios en buscarlo, en escudriñar un poco más de su palabra, un poco más de sus cosas. Y todo esto trata acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida últimamente. No sé si alguien quiera compartir algo de lo que acabamos de leer. Yo quiero hablar. Vale, Fernando. Bueno, pues estos últimos versículos que leí, pues me parecen que son todos importantes, ¿no? Pero de esto se basan muchas palabras importantes para las personas, ¿no? Hay promesas, hay un montón de cosas y lo que tú decías, bueno, por ejemplo el 27 que dice que él escudriña los corazones, ¿no? El Espíritu Santo que escudriña los corazones, nos muestra las intenciones del corazón y claro, el Espíritu Santo nos convence de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Algunas veces el Espíritu Santo es como el filtro, ¿no? Aunque no haya un pecado como tal que sea como robar, matar o alguna otra cosa que no esté estipulada como en la Biblia como tal, el Espíritu Santo también nos sirve como filtro para decir, que nos guía, nos dice, bueno, esto no está bien, esto por este camino no es, dijiste algo incorrecto, esto no está bien, ¿sí? Y también, pues imagínate, el 26 es súper importante porque dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues imagínate, sea, es supremamente importante porque Él nos conoce y dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Él está con el Padre, Él tiene el contacto directo con Dios y Él intercede por nosotros y nosotros pues inconscientemente no nos damos cuenta de eso, pero están sucediendo muchas cosas espirituales a nosotros que somos hijos de Dios cuando oramos o cuando tenemos nuestras necesidades. El Espíritu Santo está fortaleciéndonos, hablándonos y pues es muy importante la verdad todos estos versículos que dice esta parte de Romanos, ¿no? Sí. Lo que decías, Él nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no? Él es el que, siempre está ahí para darnos una palabra de aliento, para impulsarnos un poco a orar cada día, a buscarlo en la mañana, a buscarlo en la tarde, a buscarlo en el trabajo, a hablarle a esa persona que tal vez en tu universidad o en tu entorno o en tu finca, hay que hablarle, ¿no? Muchas veces duda uno en ir o no ir, o en hablar o no en hablar. ¿Por qué? Porque de pronto no entendemos si realmente sea el momento adecuado para compartirle a la persona o no. ¿Sí? En lo personal, por lo menos hoy, llegando de trabajar, me llamaron 2 personas de los mormones. Y como ustedes saben, yo a veces me involucro en estos pequeños grupos para hablarles a ellos de Jesús, ¿no? Porque ellos también necesitan saber sobre Jesús. Pero no sabía de qué hablarles. Sin embargo, el Espíritu llegó, me dijo, háblales de esto y de esto y de esto y de esto. Y empecé a hablar con ellos. Fue una charla muy corta, casi de 40 minutos, pero en ese momento pude entender de que necesitaban esa palabra y que necesitaba que alguien les hablara de esa palabra, ¿sí? Entonces, pues mi deseo para todos es que se dejen llevar de esas pequeñas cosas que el Espíritu Santo quiere trabajar en cada uno de ustedes, ¿sí? Ya sea en el trabajo, ya sea con sus familias, ya sea
en el entorno de estudio, o sencillamente con los vecinos, o con ese amigo o amiga de Facebook, que a veces te escribe y te da un hola, y bueno, pero a veces Dios quiere es que le hables y muestres por medio de tu testimonio la verdad de Cristo y de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿no? De lo que Él quiere llegar a ser. Y vuelvo y lo digo y lo comparto. Muchas veces ese regalo que Dios nos ha dado, tenemos que compartirlo. Así como alguien nos compartió, nos dio ese pequeño regalo de invitarnos a la iglesia, de regalarnos una Biblia, o de sencillamente decirnos, mira, tengo algo mejor para ti. Ese mismo regalo se lo entreguemos a otras personas. No sé si alguien quiera aportar algo. Yo otra vez. Vale, pero... Le va a acaparar todas las palabras a todos, ¿sí ves? Entonces, tranquilo. El versículo 28 también es supremamente importante porque se utiliza mucho en el ámbito cristiano, que dice que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Entonces, ese versículo es supremamente importante porque a mí me ha sostenido, yo creo que a todos nos ha sostenido en un momento en el que pasan situaciones en la vida donde uno dice, uy, esto estuvo muy feo y yo no le encuentro por dónde, no le encuentro lo bueno, ¿sí? Porque hay situaciones en las que uno no encuentra lo bueno, la verdad, siendo reales. Pero yo digo, este versículo en realidad es importante para sostenernos en un momento de dificultad extrema y a mí me ha funcionado. Incluso con el tiempo me he dado cuenta que se cumple, ¿no? Todo se cumple, pero con el tiempo, porque uno a veces cuando le pasa la situación, uno ve que se viene ese problema, sucede y uno le dice, pero no entiendo por qué. Pero yo le digo a Dios, bueno, pues tú dices que todas las cosas nos ayudan para bien, aunque sea una cosa que uno no entiende. Y al final del tiempo, pues pasa el tiempo y se da uno cuenta que aprendió la lección o tenía un propósito, ¿sí? No haber pasado por esa situación. Y es muy importante ese versículo para nosotros, para todos, para sostenernos. Incluso este versículo lo utilizan a veces hasta en la filosofía como de otras clases de filosofías que no son cristianas, y dicen que sí, que algunas veces pasan las cosas para enseñarnos algo, pero no lo usan en un medio cristiano, ¿sí? Pero pues obviamente, si lo dice el Señor, si lo dice acá Dios, pues para nosotros me parece supremamente importante, la verdad. Sí. Y las filosofías se han pegado mucho de la Biblia, así no sean cristianos. Claro. Todo eso lo han sacado de la Biblia. Vienen muchas cosas sacadas de la Biblia y lo toman como que, oh, eso es lo máximo del pensamiento. Lo hicieron ellos. Tremendo. Oh, se me ocurrió eso, lo máximo. Y en realidad son sacadas de la sabiduría de la Biblia, pero pues, bueno, dejémoslo ahí, que crean que tienen la razón. Sí. Hay una película que se llama Mero Cristianismo. Véasela. ¿Mero Cristianismo? Mero Cristianismo. Pues la vemos un día de estos todos. Es muy buena, muy buena. Es excelente para los ateos. Ah, no. Toca invitar a unos cuantos. cuantos. Es de C.S. Lewis, ¿cierto? C.S. Lewis, es de él. ¿Ah, C.S. Lewis? Ah, sí. Me encanta la idea de que tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Que intercede por nosotros, que está en nosotros. Amén. Intercede cuando oramos. Llegan bien las oraciones a Dios, ¿no? Al Padre. Y a veces pedimos cosas que no debemos, pero el Espíritu Santo, bueno, no se lo des todavía, tal, y habla con el Padre, intercede, ¿no? En la oración. Pero también, esto me ha venido a la mente, ¿no? También tenemos otro intercesor, Jesucristo, que dice que ahora está sentado a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo por nosotros. Qué bueno es esto. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros
Y esto es algo maravilloso, ¿no? Cuando alguien está enfermo en la iglesia, tal, también tenemos a los hermanos que se juntan a orar para interceder, ¿no? Por nosotros. De verdad que somos grandemente bendecidos por ser hijos de Dios y formar parte de su pueblo, del reino, ¿no? El Hijo, el Espíritu y los hermanos intercediendo cuando tenemos alguna necesidad, alguna enfermedad, algún problema. Es algo precioso. Eso solamente se da en el reino, ¿no? Fuera de ahí, en el mundo, eso no existe, ¿no? Solamente es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Amén. A mí en lo personal me goza mucho ese versículo 28. Realmente es como el cierre, el broche de oro para esta noche. Que todo nos ayuda para bien, ¿no? En el mundo tal vez no podíamos creer esto. Tal vez era suerte, tal vez era la lotería, tal vez era que sencillamente los astros se unieron y hoy es mi día. Pero todos sabemos que todo ayuda a bien a los que amamos a Dios y a los que tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Sí, que el Espíritu Santo pues está todos los días con nosotros acompañándonos como ese consolador, como el que nos apadrina, como el que nos consiente, el que nos contrista, el que nos impulsa a orar, que nos impulsa a leer la palabra a diario, ¿sí? Y el que nos dice, oye, hoy estás descuidando un poco esto, hay que meternos en oración para estar en comunicación con el Padre. Entonces pienso que es muy importante todo lo que hemos hablado esta noche. Y bueno, no sé si alguien quiere. Sí, sí, claro, por favor, dale. Estaba acordándome ahora de un versículo que dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Ahora que estoy viendo el versículo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. O sea, a veces pedimos cosas y a veces decimos, es que Dios no me ha respondido. A veces la recibimos porque Él es el que sabe qué te conviene a ti y qué me conviene a mí, ¿verdad? De igual manera nos va a responder, pienso yo, nos responde, sea que lo recibamos o sea que no nos lo dé, pero de todas maneras nos responde, ¿verdad? De todas maneras Él nos responde. Entonces, es maravilloso ver el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros hemos creído en la Trinidad, cada cual hace su trabajo, pero son uno, ¿verdad? Son uno. Pero podemos mirar el trabajo del Espíritu Santo cuando el Señor se fue, que Él estaba con los apóstoles, que Él le dijo a los apóstoles que Él se iba, pero que no los iba a dejar solo, que Él enviaría el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese fue cuando ellos se reunieron a esperar, porque ellos creyeron que el Espíritu Santo venía. Cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene un trabajo excelente con nosotros aquí en la tierra. Y aún no lo ha terminado, porque cada día Él está trabajando en nosotros. En nuestro día a día, Él trabaja, porque no sabemos a veces ni pedir las cosas. Y el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Intercediendo por nosotros. Y es maravilloso ver el trabajo tan perfecto y tan excelente que Él hace con cada uno de nosotros. Es maravilloso ver todas estas cosas. Y el versículo ese 28 que me ha marcado toda mi vida a mí y me ha enseñado a confiar cada día más en el Señor. Este versículo, porque damos a Dios todas las cosas que a veces vemos. Yo pienso que esto de la pandemia, se escucha un ruido raro. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Yo pienso que esto de la pandemia nos ha ayudado para bien a muchos. Nos hemos unido más como familia, nos preocupamos más los unos por los otros. El amor de los unos hacia los otros ha crecido más, porque yo así lo he sentido en mi corazón. Nos está preparando a través de su palabra. Estudiamos la palabra en Distrito 13, domingo. Dios ha estado capacitando su iglesia en medio de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo toda la humanidad, pero el Señor está orando a través de, porque Él sabe, Él dice en su palabra, los que lo aman a Él, todas las cosas
nos ayudan para bien. Y la pandemia nos ha ayudado para bien, para confiar más en el Señor. Personas que aún se han quedado sin trabajo, Dios ha provisto, ¿verdad? La mano del Señor se ha movido. La mano del Señor ha obrado en momentos difíciles. Ahí podemos ver la fidelidad de Dios. Sí, así es. Como tú lo decías, el versículo 28 es como nuestro estandarte, ¿no? Es como nuestro lema para donde vayamos. Hola a todos. Hola, Caro. Carolina, ¿Cómo hola. están? ¿Cómo Qué estáis? gusto verles. Igualmente. Pues nada, justamente lo que estaba hablando Paco, me uno puedo contarlo como un testimonio de que de verdad ahora que estamos en este tiempo un poco enfermos porque bueno, hemos sido diagnosticados con el virus, pero sin embargo nos sentimos sanos. Solamente puedo darle gracias a Dios porque... Perdona, un momento, Carolina. Voy a pedir a todos que silenciéis los micros, ¿vale? Creo que es tu micrófono. Los micros. Vale. Menos Carolina, y así. Luego cuando alguien quiera hablar, pues ya lo y así. Vale. Vale, pues nada, les comentaba que sin duda alguna este tiempo ha sido de mucha bendición para nosotros y nos hemos sentido muy amados por nuestros hermanos en la fe, porque de cierta manera uno cree, bueno, como inmigrantes que estamos solos a veces, y la verdad es que no es así, que el Señor nos ha dado una familia que intercede, una familia que está atenta a nuestras necesidades, una familia que nos cuida y que nos acompaña. Y de verdad que puedo dar fe y testimonio vivo de que ahora mismo en esta temporada que nos está tocando vivir acá en cuarentena, hemos podido sentir el amor de nuestros hermanos. Muchas gracias a todos por sus oraciones, por estar pendientes de nosotros. Y bueno, nada, sin duda alguna que la familia de la fe es una bendición. Así que bueno, nada. Eso era lo que les quería comentar. Y aparte saludarlos. Pero me quedo por aquí un ratito más. Queremos ver a Anastasia. Claro que sí, ya te la muestro, mira. Aquí está jugando. ¡Ay, qué bonita! Aquí está jugando y está hablando. Saluda, mami, di hola. ¡Ay, qué bonita! Dígale, hola. Esto es muy grande, estoy jugando. Qué linda. Bendición. Bueno, pues yo creo que si no hay más apuntes, vamos a cerrar esto con una oración, por favor. Alguien que nos ayude. Diego, si quieres tú mismo. Un pequeño apunte también. Dale. Con respecto al versículo 28, en 1 de Pedro 5:10 dice: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien, y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Entonces, con respecto al 28, es parte del plan de Dios que nosotros suframos, ¿sí? Aunque aquí dice que va a ser por poco tiempo. Ya después dice que Dios nunca dejará que dejemos de confiar en Él. Y esa es la parte positiva, que a pesar de que hay problemas y todo lo que decía ahorita Fernando, que todo obra para bien, esos aparentes problemas a veces que nos desaniman y todo realmente son parte del proceso. Y así tenemos que entenderlo y aceptarlo. Así es. Vale. Vale, entonces... Bueno, sí. Gracias, Señor, por esta palabra que nos diste hoy, porque podemos confiar en tu palabra, porque así como estudiamos en la primera parte del libro de Romanos, que veíamos muchas tristezas y cosas feas, ahora podemos ver que comienzan a verse las cosas positivas, las cosas que nos llenan de alegría y que nos hacen disfrutar de todas tus bendiciones. Gracias por esta reunión que nos das, que nos permites compartir y aprender entre todos, por las experiencias de todos y por todas las bendiciones que nos das a todos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ay, chicos, sonrían por favor para la foto.
Claro que sí. Gracias, Ya John. vamos, Vale. salgamos los tres. A ver. Gracias, John, muy lindo. La A ver, foto. sonrían. Hola. Hola, Juan. Hola. Juan. Hola. Qué bueno. A ver, otra. No parecen Vale, enfermos ninguno. bien. Ay, Juan, qué ¿qué tal? bonitos los tres. Qué bueno, Me alegra volver. La mucho familia verlos, Juan. COVID. La familia COVID, míralos ahí. Qué bueno que Bueno, estoy Qué pero bien. bien, pues yo lo tengo dándole súper gracias a bien. Dios que bueno, Están- que si es así, fantástico, que nos dé todas las veces que quiera. Sí. No, No, porque los Porque dos estamos súper muy bien. No, Qué súper bueno. bien. Juan pues ha estado mejorando muchísimo, gracias a Dios, con su tratamiento, mucho reposo, intentando pues no hablar mucho también porque se agita un poco, pero hemos podido ver mucha mejoría, gracias a Dios. Y bueno, nada, que está aquí en casa con nosotras, pues es algo que no tiene precio, sin duda alguna. Claro. Os queremos un montón. Qué bueno. Ay, y nosotras a ustedes igual. No os perdáis, la semana que viene el texto Claro que es, bueno, todo Romanos es súper, pero el texto de la semana que viene, hay que decirlo así, más que vencedores. Más que vencedores. Amén. Puños en alto, ¿vale? Amén. Nos vemos entonces el viernes a las 8. Bendiciones chicos. para Qué todos. buena Me encantó semana. verlos. Disfrutéis del domingo. Igual, feliz fin de Dios nos Acordaros bendiga. conectaros con la iglesia a las 11 para el mensaje, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Vale. Venga, Abrazos un para Bueno, besito. todos. cuídense. Hasta luego. Chao, chicos. Chao. Chao, amigos. Chao. Gracias, gracias, John. Hola. Solo quería decir que son mis últimos días. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Solo quería decir que son mis últimos